¿Qué tal, Matías Claro? ¿Cómo está, don Enrique? Te está saludando tu fanaticada ya, así que mándale saludos. Un abrazo a todos y todas. Ya, ¿qué tenemos para esta semana? Tengo ganas de leer. Tenemos varias cosas. Perdón. Pamela Zambrano dice, gracias, Matías, por favor, concedido, y hablar de Virginia Woolf en primer párrafo. Sí, pues que estrenamos capítulo y hablamos, y ella quería que Pamela habláramos Zambrano es fans. Sí, un abrazo grande a ella. Ahí está la visita que tienen en el podcast. ¿Qué ha hablado? ¿Cuánta gente los ve? No he visto ahora la última el rating. El rating, pero cuando en la temporada pasada ¿Ya? terminamos en 20.000 mensuales, 15.000, 20.000 mensuales. Harto. Sí, pues harto, no iba bien. Sí. Sí, Lo que lleva la Católica al estadio. Claro. Oye, ya, tengo varias cositas distintas, entretenidas. De la Católica. La primera que te voy a recomendar tiene una cuña, un chanfle, es este libro, que se llama Esto es Ciencia y Cocina, de James Wood. Interesa. Él es muy conocido en redes sociales, pero así, de verdad, más de 2 millones de seguidores. Chuata. Tremendo influencer. Y él es un chef que su frase típica es: te lo enseño en Ciencia y Cocina, así como una frase ya. Y él de lo que hace, en realidad uno dice, ya este es un libro de receta, es un libro de química, es un libro de cómo los alimentos se transforman y cómo se componen cómo se comportan los componentes de los alimentos frente a la influencia de otros elementos y del calor y del frío y de la sal y de no sé qué. Él es chef. Trabajó en restaurantes, trabajó en empresas, es un gallo muy conocido, de una carrera bien destacada. Y desde cabro chico, cuenta en el prólogo, que a él le gustaba el tema de la cocina, veía a su mamá, a su abuela, y también le interesaba la ciencia. Entonces estudió para ser chef y con el tiempo empezó a darse cuenta de por qué pasa lo que pasa, ¿cachai? Claro, por qué los alimentos se produce esa alquimia con el fuego. Que es una cuestión muy mágica. Y de transformar los sólidos en líquidos, los líquidos en sólidos. Justamente, y una cuestión muy loca en el fondo, porque es como un misterio, es como una magia, y él empezó a investigarla. Y termina armando estas cuentas en redes sociales, que se llama Soy Ciencia y Cocina, donde él habla de como ciertos mitos. La gente le pregunta mucho, oye, ¿por qué la palta se pone negra? Entonces él empieza a explicar. Y ese fenómeno, el de la palta, está en este libro, él lo explica químicamente, que el cuesco no sirve de nada, que lo que ponerle el cuesco como es una receta es como el doméstica. Secreto de la naturaleza, claro, pero no sirve de nada, porque lo que en verdad la palta se pone negra, se pone oscura por la oxidación, y eso es la exposición al oxígeno, al aire, digamos. Entonces él dice, lo único que sirve es cubrir la palta, cubrirla con un plástico, con una luza foil. Claro, mira. Y la palta que está, y cuando tú dejas la mitad de la palta, sí. Ponerle y queda guardadita la mitad de la palta de repente en el refrigerador, ponerle una toalla nova humedecida. Ya, yo estoy usando eso para que cuando guardo rúcula, albahaca, no se me ponga negra. Ya, porque también se oxida. Es la oxidación. Claro, entonces le pongo una toalla nova en el tupper abajo, una arriba, y me puede durar una semana y media. Claro. Y si no, se me echa a perder en 3 días. Justamente, entonces es muy entretenido porque, claro, tiene un correlato con una cuestión práctica de la vida diaria, de hoy la palta, no sé qué, o se me echó a perder la rúcula, como decís tú. Claro. Y él te da el tip, pero te enseña por qué ocurre. Entonces al final es un libro de química. Es muy, muy entretenido. Él además es muy simpático. Es como un tipo así bien pedagógico, bien didáctico en enseñar temas que son complejos. Sí, y además que los chefs los conocen, porque no es intuición lo que tienen algunos chefs, sino que saben, por ejemplo, a qué temperatura tiene el mejor sabor, sabe cuándo se oxidan los alimentos, cuando dos sabores no producen algo agradable. Hay harto de arte, pero también hay harto de ciencia. De ciencia, justamente. Otra historia que él cuenta que es fascinante es por qué las legumbres, dice él, saben mejor al día siguiente. Y es la explicación química de que el agua, de que los sabores son moléculas. Entonces cuando tú recién estás cocinando esa comida, hay más agua y las moléculas están más dispersas. Y cuando se empieza a evaporar y por lo tanto se termina de cocinar, ya tiene un par de evaporaciones. Pero al día siguiente, cuando tú la recalientas, se vuelve a evaporar un poco más de agua y se concentran los sabores. O sea, la lenteja es mejor dejarla un día él dice esperando. mejor. Porque habla del microondas. El microondas dice que es extraordinario.
Habla de que... tiene mala prensa el microondas. El microondas tiene mala prensa y él lo defiende. Dice súper bien, funciona perfecto. Entonces es muy entretenido este chef, James Wood. ¿Y por qué te decía yo que viene con cuña y con una yapa? Porque el sábado, pasado mañana, sábado 2 de agosto, a las 4 de la tarde lo voy a estar entrevistando en el ciclo de entrevistas que hacemos en la librería, en Truman Apumanque. Pero yo pensé que este compadre era más serio. ¿Alemán? No, chileno. Es chileno. Yo no lo conocía. ¿Cómo no lo conozco? Más encima es chileno, ¿viste? Claro, tiene un nombre que pareciera ser como muy... Claro, yo pensé que era alemán. Él es chileno. Entonces, dije, ¿cómo vino a Truman el librero en alemán? Le mandaste un... En realidad, lo voy a entrevistar en alemán, además. Pasaje en primera clase. Manejo ese idioma. Achtung, lo voy a decir. No, lo voy a entrevistar el sábado a las 4 de la tarde en el patio de comidas de la Apumanque, en el ciclo de entrevistas primer sábado en Truman Apumanque. Y vamos a estar hablando de este libro y de su experiencia con la cocina, de la divulgación científica que él hace, de la fama, porque el tipo tiene más de 2 millones de seguidores, le va súper bien. Entonces es un cambio de vida bien grande el que él ha tenido desde ser chef a transformarse en un personaje público. Así que vamos a conversar de todo eso con él este sábado 2 de agosto a las 4 de la tarde en el patio de comidas de la Apumanque. ¿Por qué se corta la mayonesa? Buena pregunta esa. ¿Por qué se corta? Porque la mira, típico, porque la mira, porque hay una embarazada cerca. Todos los mitos que hay. Al final del libro vienen un montón de preguntas que le hizo la gente y que él muchas de esas las recogió para responderle en el libro. Y otras que quedan así como para lo que él responde también en redes sociales. En redes sociales siempre está respondiendo. Uno de los últimos videos que subió es por qué la palta madura más rápido con plátano. ¿Y por qué la palta madura más rápido envuelta en papel? No, con plátano. Tú la palta, porque hay esa cuestión de que envolverla en papel de diario. Sí. Ya, y él dice, y también... La chirimoya también. Ya, y el otro mito es ponerla al lado un plátano. Y eso no funciona. Ya, y él explica que es porque los dos... la palta madura por el etilenol, no me acuerdo cómo se llama, que lo emite la propia palta, ¿ya? Entonces cuando está al aire libre, se disuelve, se dispersa más rápido. Si tú la envuelves en papel, se concentra el etilenol y madura. Y si tú guardas un plátano con una palta en papel, en un día se madura. O sea, si tú en la mañana tenés paltas duras, las metí adentro así como, y a la noche, al día siguiente están listas. Voy a hacer el experimento, ¿no? Él lo hace, pues él te muestra. Vamos a dejar esta palta acá arriba, vamos a dejar esta palta envuelta y te va mostrando. Es muy entretenido. ¿Por qué no hay que echarle aceite al agua de la cocción de las pastas? Yo nunca le echo. Es muy entretenido. Bueno, oye, este que me pregunta en el libro, se llama Esto es Ciencia y Cocina, ¿cómo se pronuncia? James Wood, no sé. James Wood. Ahí le voy a mostrar, señor director Steven. Y sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todos lados, es @soycienciaycocina. Perfecto. ¿Sí? Así que ahí lo pueden seguir. Me están preguntando aquí por WhatsApp. Acá está. Esto es Ciencia y Cocina. El libro, no vamos a decir el precio, ¿no? Vale como 30 lucas. Caro. Pero que nos vayan a ver el sábado, pues lo vamos a estar entrevistando. A las 4 de la tarde del patio de comida de la Apumanque. Ya. No. Segundo libro que le tengo. Ya. A propósito de esta mezcla entre ciencia y elementos, 50 plantas que han cambiado el curso de la historia. También tiene que ver con... También tiene que ver un poquito con esto. Pero este es un libro además muy bonito porque tiene una onda como enciclopedia. Entonces quiero mostrarlo cómo es por dentro. Porque, por ejemplo, mira, ya el tabaco. Uy, el tabaco, qué importante, una planta. Es fundamental, una tremenda industria, el tabaco. Entonces, hace una explicación de la historia del tabaco y de, por ejemplo, muestra, ponte tú, mira, las publicidades. Entonces, es un libro súper bonito, en la onda de la enciclopedia, de mostrarte todo el proceso de por qué esa planta es importante. Mira el tulipán. Tulipán que genera caos en las municipalidades de Chile. Países Bajos. Ya, acuérdate de la municipalidad de acá cuando regalaron en Las Condes. Oye, yo estaba ese día, qué manera de ver gente. Después, por ejemplo, el té. Mira, el té también. El té también es una planta. También es una planta. Entonces, toda la explicación, aparece el cacao, todo lo que tiene que ver en el fondo con plantas que de verdad cambiaron el curso de la historia. Entonces, es súper interesante. ¿Sale la cannabis o no? Sale el cáñamo, sí. El cáñamo. Es que el cáñamo también es una fibra textil, po. Claro. Entonces también tiene que ver... De hecho, no voy a decir dónde lo venden, pero en una tienda de retail venden para hacer el trabajo en la casa. Sí, pues, ¿viste? Entonces es muy interesante ver porque estos libros así a mí lo que me gusta es cosas que uno ve todos los días
y que al profundizar un poquitito te dais cuenta de la tremenda historia que tienen y de lo entretenido y lo interesante que es. No, buenísimo, me llevaría los dos al tiro. Entender, o sea, por ejemplo, algunas de estas plantas modificaron el curso de la historia con, no sé, los viajes de las especies, de ir a conseguir Marco Polo, ¿cachai? El azafrán. El azafrán, por ejemplo. Entonces es muy entretenido ir mirando esa relevancia cultural y histórica que tienen algunas plantas y que uno las da como por sentado. O sea, la caña de azúcar sale acá, que imagínate, fue la economía, industria, países completos, que Cuba, por ejemplo. Justamente, industrias completas. El ron también. Industrias completas. El té, papa. El cacao. El cacao, el chocolate, es una cuestión qué maravilla. Increíble. Además dice dónde vienen, porque uno dice, ¿de dónde viene el tomate? No, italiano. No, el tomate de Latinoamérica. Sí, de acá salió. Bueno, hay otro libro, me acabo de acordar ahora que lo mencionaste, de la profesora Ana María Massa. Ana María Massa creo que se llama, que ella es hermana del profe Massa. Ya. Y ella es académica de historia y hace unos cursos en una universidad donde, por ejemplo, aborda la literatura y la historia desde la comida. Entonces tiene un libro que lo publicó hace un par de años, que es comida, ponte tú, del Antiguo Egipto, de Roma, de la época medieval. Entonces explica y muestra una receta. Y por ejemplo, ella habla de que el tomate es un ejemplo, por eso me acordé, que el tomate uno dice, bueno, la cultura italiana que está así como completamente sobre el tomate. El tomate es americano. Entonces, si no hubiera sido... Latinoamericano. Y si no hubiera sido por eso, el tomate, o sea, imagínate, no hay pizza, no hay... No, pues además todas esas palabras chocolate con X son maya. Exacto, claro. En la papa. La papa que salvó Europa de la hambruna y es una cuestión latinoamericana. Entonces es muy interesante. Ese es el segundo libro. 50 plantas que han cambiado el curso de la historia. Van rumbo el choreo esto. Ya. Y el último es una novedad. Un libro bien distinto a esto otro, pero que también tiene que ver un poquito con historia. Es de Jimena Vial Lecaros y se llama 4 crímenes de mujeres que estremecieron a Chile. Jimena Vial es doctorada en historia, estudió antropología. Hace clases en la Portal ella. Sí, ella es profesora, licenciada en historia de la Católica, magíster en antropología y doctorado en historia en universidades extranjeras. Y es docente en la Portales. Es muy, muy seca. Y en este libro lo que ella... Sí, es bien joven, pero déjame que te quiero dar un dato. Y ella en este libro lo que hace es que reúne 4 casos, que es Carmen del Pino, que es un caso de 1850, Rebeca Larraín, Alicia Meyer el de los 80. Alice Meyer, que la famoso. Mató, bueno, nunca es Mario Santander Infante, supuestamente, pero le echaba la culpa a otro. Sí, pero fue un crimen que conmocionó a Santiago, la elite santiaguina. Esto fue en terrenos en la dehesa, cuando la dehesa era... En Barnechea. Lo Barnechea era un peladero. Sí, era un peladero. Y el último caso es el de Fernanda Maciel. Entonces, ¿qué es lo que ella investiga en estos casos? Que de partida son 4 historias. El primero es distinto, el Carmen del Pino, porque ella era víctima de violencia intrafamiliar de su esposo le sacaba la cresta, y ella lo mató. Ella lo ahorcó. Y eso antiguo. Antiguo, y la condenaron a muerte. La fusilaron en 1850. Entonces, de más que en ese tiempo. Claro, pues entonces parte mostrando ese caso como un desde de cómo fue tratado además la justicia ahí, porque ella era además mucho menor que el marido era muy violento, y termina un día así como ella defendiéndose, fue defensa propia básicamente, pero la termina fusilando igual. Y los otros casos con el tiempo va mostrando cómo va cambiando un poquitito la mirada del sistema judicial, pero como también hay otras cosas que no cambian. Entonces es bien sorprendente ver en el caso de Fernanda Maciel, que fue hace un par de años nomás, que ocurrió algo muy parecido a lo que fue el caso de Alto Hospicio, de que las policías pensaron como que, no, pero es que ella le gustaba carretear, entonces... Claro, ella estaba curada. Entonces se arrancó, ¿cachai? O sea, como todas estas miradas machistas, de mucha misoginia también, y cómo eso alteró parte de la investigación y parte de la mirada del sistema judicial mismo. Entonces, súper interesante el trabajo que hace Jimena Vial en este libro, de juntar estos casos, de mirarlos, de estudiarlos, de analizarlos en su contexto histórico, en su contexto social, en su contexto judicial también, y ir ahí mostrando estos cambios y estas realidades de cómo los crímenes en contra de las mujeres tienen ciertos elementos que como sociedad no hemos abordado, po. Estas miradas machistas y la falta de
como el concepto ahora de la mirada de género, con enfoque género. Con la perspectiva de género, eso, con perspectiva de género, que es criticado y que es como medio cuestionado, pero al final es súper importante porque de verdad es necesario mirar algunos de esos crímenes en sus características diferentes que tienen. Sí, pues, ¿sí? Me acuerdo el de Alice Meyer, la conmoción que causó esto en plena dictadura, sí, entonces imagínate que todo el sigilo que había más involucraba al autor como un miembro de la clase alta, y como no había prensa libre, se rumoreaba todo tipo de cosas en los comidillos de la vida de los chilenos. Sí, po. Qué increíble, buen libro. Súper buen libro. Vamos a ponerlo en la cámara acá para que lo vean. Martín Scorsese lo firme. Es Esteban Spielberg. Mira, que sume. Que es la versión mexicana de Steven Spielberg. Puro talento, mira. Y ahí lo voy a complicar porque se lo muevo y se queda desfocado igual. Lo logra. Muy bien, es un talento, no anda con guante box hoy día. Oye, así que ya, 4 crímenes de mujeres que estremecieron Chile. Oye, qué bueno los libros que trajiste. 50 plantas que han cambiado el curso de la historia. Puedes seguir en esto es Ciencia y Cocina. Puedes seguir en el espacio después de esto. No, me encantó el de la cocina. Es como los entrenadores cuando si no ganan el domingo lo echan. Ya, okay. Ya, te renovamos el contrato por 2 semanas. Oye, lo espero el sábado, acompáñenme, anda. Sí, pues, ¿cuánta gente va a esto? Mira, hemos tenido desde 20, hemos tenido 60, 70. Ya. No, igual va gente. Y en el patio de comida es bien amplio, entonces de repente hay gente que está comiendo y se nos empieza a instalar y quedamos ahí y hay un escenario con micrófono. Y empiezan a mirar. Claro, se están comiendo su hamburguesa. Miren qué interesante. Frita Oye, pero viene a dos más el tema por la comida. Sí, pues además. No, ¿y a qué hora es, perdón? A las 4 de la tarde, gratis. El sábado, gratis. El sábado 2 de agosto, a las 4 de la tarde en el patio de comidas de La Pumanque, gratis. Esto es Ciencia y Cocina de James Wood. Vamos a estar conversando con el autor de este libro. Perfecto, oye, Matías Claro. Como siempre, un agrado.